Profe Rafael, si le parece, nos cuenta usted en la base de datos de resúmenes que tenemos a hoy. Bien, mi profe, voy a hacer una base en bruto. Pues, me excusan que, a diferencia de pronto de la reunión del miércoles, pues no lo había sacado, decantado, pero en este momento le puedo informar que tenemos 576 personas inscritas. Lo estoy sacando en bruto, o sea, lo estoy viendo acá. Ya voy a poner a que compartamos pantalla, pero es con el ánimo de no saturar la red. Ponencias en bruto, sumando las de la vez pasada, que fueron 89, como se dieron cuenta, más en este momento, que son 43, ¿cierto? Estaríamos hablando de 134 ponencias inscritas en las 15 mesas, digamos en cada una de las 15 mesas, siendo pues la mesa que más recepción tiene la mesa 2, la mesa 5, la mesa 7, son las que más tienen recepción de ponencias, y las mesas que de pronto apenas están pues recibiendo son la mesa 13, son la mesa 12, 13 y 14. Son las mesas que están recepcionando ponencias, digamos, hasta ahorita, digamos, entre los últimos días. Digamos que como el plazo se vence mañana para la calificación de ponencias, pues todavía no me ha llegado el consolidado, o sea, la calificación, no la inscripción de los ponentes, sino me refiero a que las mesas evalúen cada una de las ponencias que se les tocó para el primer corte. Entonces habría que mirar cuántas se redireccionaron y hacia qué mesas, ¿cierto? Y saber el concepto si esa mesa les resulta pertinente o no, ¿cierto? Ese dato, pues entiendo que todavía está vigente, por eso pues todavía no lo tenemos consolidado. Para solicitud, digamos, de los compañeros, pues nosotros la vez pasada lo hicimos por Word, en esta ocasión lo vamos a hacer en Excel. Digamos, compartir la información de la ponencia. La solicitud especial que hacemos es no entrar en contacto con el ponente, ¿sí? Porque la intención no es que el ponente termine enviando la ponencia a su merced, sino que se la envía a la mesa para efectos, o sea, al Congreso, para efectos de todo, registro, programación, cuando nos corresponda reunir los documentos para publicación. O sea, la intención es que se haga por la vía formal y de pronto no por vías particulares. Inicialmente, pues como vieron el formato de calificación, pues solamente hablaba título, la ponencia como tal, y si era pertinente para el Congreso y pertinente para la mesa. Creo yo, por lo menos el dato aquí visto en bruto, la mayoría de los que han calificado, solamente veo 3 rechazos de 89, o sea que asumo que el 97 o 98% de las ponencias fueron aprobadas. Y nos correspondería pues entonces mirar cuántas fueron aprobadas para quedarse en su mesa y cuántas fueron aprobadas para desplazarlas a otra mesa, ¿no? O sea, asumo por el dato, asumo por lo menos las ponencias que han enviado son pertinentes, ¿no? ¿Cómo se llama? Otra de las apreciaciones, la solicitud que están haciendo los compañeros es hasta el 31 de agosto, la recepción de los informes. En ese sentido, pues entonces solicitaríamos hacer el envío, estamos a 14, el 16, y ojalá pues antes del 31 tener la información si la ponencia fue aprobada o no, para efectos de comunicarle a la persona. La carta, pues como lo establecen acá, pues lo que estamos solicitando pues es que se formalice el grupo que digamos que daría aval a este tipo de comunicados que tendrían que salir a nombre del Congreso para que se reconozca o no que digamos que es institucional, o sea, no que sea una carta mandada desde un correo personal, sino que sea que el Congreso le acepta su ponencia o que el Congreso lo invita en el caso de los conferencistas de panel, jefe de panel, para que se le dé, pues, digamos, la seriedad al asunto. Eso, digamos, mi profe, pues sería digamos, como el informe genérico hasta este momento de ponencia. Listo. De todas maneras pienso, o sea, lo que tenemos es que si hagamos la solicitud de ampliación de fecha para recibir resúmenes, y entonces el acuerdo es que ampliamos una semana más, es mi pregunta, ¿no? Si es una semana más y que lo notifiquemos en las redes del Congreso, pero igualmente una semana más para la comunicación de aceptación
de la ponencia, es decir, que no lo dejemos todo para el 30, bueno, claro que estamos a 14, serían 15 días al 31, o sea, más o menos sería, yo diría, que ampliemos una semana de resúmenes 21 al 21 y nosotros demos hasta como lo que tenemos hasta el 31 para dar respuesta a los resúmenes de aprobado, que es un procedimiento supremamente sencillo, pero que es posible que algunos ejes no se hayan podido reunir y no hayan podido valorar lo que tienen de conjunto. Puede que uno de los encargados lo haya hecho, pero no de conjunto. Y en ese sentido, la decisión de reorientar resúmenes, lo que dice Rafael, hacia otros ejes, todo eso tendríamos que hacerlo entre el 21 y el 31, a tal punto que hacia el 31 tengamos el consolidado de resúmenes y cuáles de todos ellos se convierten en ponencias, ¿no? Que casi siempre en los congresos hay un porcentaje más o menos del 10% que hay personas que desisten o que no logran armar la ponencia, ¿no? Entonces, contemplando eso, tendríamos más o menos unas 101 ponencias para el Congreso, que no es un número no es un número significante, es una buena cantidad de trabajos. Entonces, no sé si definimos esto. Ampliación, para que lo comuniquemos por redes, ampliación en una semana del plazo de resúmenes. Y mantengamos la fecha que hacia el 31, a la gente le hemos dado respuesta y hemos reorientado los resúmenes hacia las mesas, hacia los ejes que consideramos son necesarios. Bueno, yo dejo ahí porque hay varias personas pidiendo Sí, mi profe, el profe José Novoa y después el profe Cristian Camilo Sanabria han pedido la palabra. Entonces, profe José Novoa tiene el uso de la palabra. Bien, buenas tardes para todos. Yo pensaría, Frank, que 15 días más para los resúmenes. Y 15 y 15 para dar un tiempo, porque son 14 ejes, ¿no? Si bien ya ha llegado algunos resúmenes, todavía pienso que puede ser poco, porque además, como ya lo dijo el profesor Rafael, están concentradas como en 2 mesas, y entonces suponemos que hay algunos ejes que todavía están ahí débiles en cuanto a recepción de información. Entonces yo propondría que por lo menos fueran 15 días y 15 días. Bien, mi profe José Novoa tiene el uso de la palabra. Perdón, el profesor Cristian Camilo, tienes el uso de la palabra. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor, sí lo escuchamos. Bueno, entonces me presento, mi nombre es Cristian Sanabria, soy de la maestría en educación de la Universidad Distrital, y un poco como saliéndome del tema que están discutiendo, quería comentarles que varios compañeros postularon sus ponencias, pero me dijeron que ingresaron desde Google a una publicación que aparecía, creo que era un formato anterior, donde aparecía que el resumen era de 500 palabras. Y lo enviaron con ese formato. No sé si hay algún problema o estas personas tienen que volver a hacer el envío cumpliendo con el requisito que habíamos pactado de 200 palabras. No, mi profe, de pronto su merced en la reunión de hace 15 días se pactó de que ¿cómo se llama? Que se ampliaba a 500 palabras. O sea, Okay. O sea, ¿cómo se llama? En No. el numeral hubo algunos compañeros que solicitaron que se hiciera ampliación y por eso, es más, aquí entre nosotros le comento que no está 500 palabras para cerrarse, sino que yo puse un margen mayor de 800 palabras con el ánimo de que no quedara truncada, digamos, la idea por el espacio de las palabras solicitadas. ¿Por qué no pongo más? Porque es que la intención no es que nos manden la ponencia, sino que nos envíen, es un resumen de ponencia. Pero digamos que por eso quedó en 500 palabras la presentación.
Y pues la intención, para efectos de evitar lo que había venido pasando, se eliminó el link de adjuntar archivo, porque era donde nos subían la ponencia, y lo que se hizo fue que pusieran, que copien, o sea, que lo hagan el resumen en Word y que lo copien y lo peguen en el espacio de resumen de ponencia. Esa fue la variación que se planteó en la reunión pasada y por eso ha venido funcionando de esa manera. Ah, bueno, profe Rafael, muchas gracias por la aclaración. Bien, veo que hay otro compañero, el compañero Cristian Camilo Sanabria, ya tenías el uso de la palabra. Veo que hay otro compañero que tiene la mano levantada, pero no lo distingo acá. No lo distingo acá. Bien, mi profe Frank, entonces la propuesta genérica, si la entiendo bien, y es la que más o menos estoy leyendo acá en WhatsApp, es justamente es esa, que se deje plazo hasta el 31 y no hasta el 21. Entonces, no sé si la sometemos a votación, si la hacemos por consenso, si dejamos tiempo de consulta, su merced me informa cuál sería el procedimiento. No, dejémoslo como lo han planteado. O sea, 15 días desde el 13, vendría a ser 27 de agosto resúmenes y 15 días más de valoración el 10 de septiembre. Mi profe Frank, ¿puedo hacer una solicitud formal? Sí, señor, claro que sí. Bien, digamos que veo que hay muchas ponencias, pues ya que estoy acá mirando digamos, el formato de evaluación, veo que hay muchas ponencias, por lo menos así a ojo de pájaro veo 42 ponencias ya aprobadas en mesa, o sea, aprobadas por la mesa y aprobadas ¿cómo se llama?, para el Congreso. Con el ánimo de que estas personas no pierdan digamos, el impulso y con el ánimo de que de pronto no desvincularnos de ella, que se vaya a hacer una fecha en el transcurso de la semana, se puede ir enviándoles las cartas de aceptación a estas personas, porque no tienen dificultad. O sea, su ponencia fue aprobada por el Congreso y por la mesa, ¿sí? Entonces, pues hago la solicitud formal para que, digamos, para someterla en consideración de los compañeros, si estarían de acuerdo en que se empiece a enviar las cartas. ¿Sí? O esperamos y mandamos un solo envío para que no empiecen a llegarnos después porque a ella sí le contestaron y porque a mí no, ¿sí? Si le escribimos los dos juntos y no sé qué más, y ta. Entonces, lo someto a consideración del panel, cuál sería el procedimiento a funcionar en ese momento. Rafa, lo que entiendo es que lo que se propone es que saquemos una carta, un modelo de carta con el logo del Congreso, ¿cierto? Y como comité coordinador, que la manejemos todo y que yo estaría de acuerdo en lo que propone Rafael. O sea, hay gente que mandó su resumen hace mucho rato y pues vale la pena empezar a tramitar estas respuestas. Entonces lo que yo sugeriría es que la Comisión de Comunicación haga un diseño muy sencillo de carta, son 2, 3 líneas, ¿cierto? Como se dice. Su resumen fue aprobado, esperamos contar con su ponencia, firma el eje respectivo y el Comité Nacional, que somos nosotros todos acá, nosotros y nosotras, aprobado el resumen, ¿cierto? Para seguir a la siguiente fase. Y en tiempos planteémoslo entonces como lo han sugerido, decían que hasta, bueno, puede ser 31 de agosto el último plazo y hasta el 10 de septiembre nuestra tarea de haber organizado, pero no quiere decir que dejemos para la última semana, sino que empecemos ya este ejercicio de dar respuesta formal. Sí, yo solicitaría porque, pues, si digamos su merced decía 101, pero yo estoy calculando, viendo el nivel de acá, pues si tenemos en su momento 143 ponencias, suponiendo suponiendo que se acepte la 143, pues puede generar un formato estándar, como su merced bien lo dice, ¿cierto? Y entendiendo que la mayoría de las mesas no niegan la ponencia, sino que lo que hacen es que la redireccionan en el sentido de que les parece que es más importante de pronto ese eje o esa temática en otra mesa, entonces pues ir adelantando nosotros las cartas para que la gente no pierda el entusiasmo ni el interés
O sea, si ya voy a poner un ejemplo tal vez sencillo. La mesa 2, considero que esta ponencia es válida para el Congreso, pero debería presentarse en la mesa 7. Finalmente, pues lo que estamos diciendo es que sí es válida para el Congreso, independientemente se presente en la 2 o en la 7. Y por esa razón se pudiera avalarle a la persona y después se le comunica, mira, te vas a presentar en la mesa 7. A menos que la mesa 7 diga, no me parece, ¿sí? No me parece que esta ponencia sea válida, ¿cierto? Pero pues ya entenderíamos que lo que se está diciendo es que la ponencia es válida para el Congreso, que finalmente es lo que a la persona le interesa, o sea, ¿sí? Que si aparece en la mesa 1 o en la mesa 7 o en la mesa 8, pues sería algo más incidental de organización interna y no tanto hacia externa. No sé si mi profe Fran o los compañeros están de acuerdo. Creo que el profe Omer Calderón está pidiendo la palabra. Sí, mi profe Omer, le cedo la palabra. Mi profe Omer, ya puedes habilitar el micrófono. Mi profe, ¿me escuchas ahí? Porque no... Si tiene la mano levantada, pero... Sí, exacto, sí, lo veo con la mano levantada, pero no lo veo. Perdón. Lo que pasa es que ya 2 personas me han dicho que no tienen habilitados los micrófonos. ¿De pronto será eso? No, el micrófono está habilitado. No sé, la compañera Milena me dice que no lo tenía habilitado, la compañera Milena. Bien, entonces me solicito. Ingreso a plataforma. Bien, entonces si gusta, profe Fran, y ya, Milena, porfa, háblame por chat, porfa. Listo. Entonces, colegas, acordamos en fechas ampliarlo 15, comunicamos por redes que hasta el 31 se reciben resúmenes y el 10 de septiembre ya internamente nosotros hemos dado respuesta a los resúmenes. Hemos hecho la valoración, pero también hemos dado respuesta de aprobación o de reorientación del resumen. Creo que lo habíamos hablado antes, si hay casos en los que la ponencia es interesante, pues el resumen está mal escrito, habíamos contemplado la posibilidad de también apoyar una asesoría. Eso lo podríamos hacer desde como aquí tenemos es decir, no todos los que hacemos parte del comité coordinador estamos al frente de los ejes, entonces podríamos, que pueden que sean muy pocos casos, porque al final todo el resumen es algo muy concreto y de hecho a nosotros nos han llamado para decirnos, a mí me han llamado para leer algunos resúmenes, entonces ahí se dan ideas. Bueno, también quería decir, colegas, y es que últimamente se han vinculado nuevas personas que quieren participar, ¿no? Entonces, la forma de participar en el comité coordinador, ya sea que estamos apoyando uno de los ejes en su coordinación o una de las comisiones que son comunicaciones, bueno, que es la que tenemos hasta el momento organizada, ¿no? Para que ayer ingresaron los compañeros de la Universidad de Monserrate y entonces bienvenido el compañero profe Francisco. Entonces también para que tengan en cuenta que ustedes pueden aportar al profesor Francisco Patiño, aportar a los ejes, ayudando a la coordinación. No sé si ya el profe Omer y quienes habían pedido intervenir pudieron habilitar sus... 1, 2, 3, probando. ¿Sí? Y ya el profe ya tiene, estoy con la profesora Milena. Mi profe ya tienes el uso de la palabra, ya permítame, la profe Milena sí. Le ayuda. Listo, colega. Omer, bienvenido. Sí, ya, pensé que iba a hablar Milena. No, gracias. Solamente para estar de acuerdo con el tema del aplazamiento, tal vez la respuesta a la aceptación o no del resumen podría cortarse, porque como explica Frank, es un asunto relativamente práctico que puede acortarse el tiempo para ganar entonces tiempo en la recepción de las ponencias ya elaboradas.
Y tengo una duda porque yo recibí de parte de quien está administrando, digamos, el formato de las propuestas, recibí un correo recibí un correo creo que el 3 de agosto con un reporte del 1 de agosto y no he recibido más. Eh, por lo tanto, no tengo este último dato para saber exactamente cuántos se habrán presentado hacia el eje 1. El 1 de agosto, el reporte del 1 de agosto se hablaba de dos ponencias en la mesa 1, pero el de hoy, pues el punto es que sería bueno poderlo tener en el correo para poder mirar cómo va el comportamiento el interés por el eje. Es eso. Y por eso también que estaba preguntando en el chat, por si de pronto, en el chat, por si de pronto es un problema del correo, para buscarlo en el correo, cuál es el correo desde el cual están enviando esa información. Entonces, para buscarlo así, si es que se ha enviado otra versión distinta de la del 1 de agosto. Era eso lo que quería preguntar. Bien, mi profe, le comento. Es que como usted bien lo dice, el correo, la primer corte se hizo al 1 de agosto, el segundo se hace al 14, o sea, al día de hoy. Pues ya para el día lunes estaría el reporte. Pues digamos, el deseo nuestro o o lo que yo hubiera deseado es que de pronto todas las mesas ya hubieran hecho la evaluación de sus presentaciones, con el ánimo de no estarle mandando reportes y reportes y reportes todos los días, sino mandarle un solo reporte donde estos fueron los redireccionamientos que hubieron hacia esta mesa, o estas fueron las ponencias que hubieron hacia esta mesa. Digamos, en términos generales es eso. Sin embargo, pues entendiendo lo que el profe Fran acá está planteando, entonces vamos a hacer uno parcial, si entiendo bien, o sea, para que me entienda, se va a hacer a corte al día de hoy, ¿cierto? Les solicito el fin de semana para el día lunes, en el transcurso del día, hacerle llegar el correo. Lo prefiero manejar por correo, porque, ¿cómo se llama? Porque cuando lo mandamos por WhatsApp se termina filtrando, o fue lo que hicimos el proceso de calidad nuestro, que terminó viendo gente que llenaba el reporte, pero que no pertenecía o al Congreso o a las mesas. Entonces, pues, en principio, pues hacíamos consulta de por qué la persona, entonces no, porque un profesor por X o Y razón se lo envió, porque de pronto le llegó el correo, o sea, le reenviaron el correo. Pues la idea es que digamos que sea el comité de la mesa quien haga la evaluación. No dudo que hayan expertos externos que puedan tener más conocimiento del tema, pero pues digamos que para efectos de la seriedad y cuestión del Congreso, pues sería mejor tener referente de qué docente y de qué mesa hizo la evaluación. Digamos que en términos generales, esa es la respuesta. Se espera pues el día lunes, como le comento, el día en transcurso del día lunes, le hago llegar el correo con el reporte de las nuevas ponencias, o sea, que se inscribieron del 1 de agosto al, ¿cómo se llama? Al 14, o sea, al día de hoy, ¿cierto? Y además de eso, las mesas que hayan redireccionado este informe para hacer un formato de evaluación. No sé si mi profe ya le quedó clara la inquietud o Sí, necesita. gracias. Gracias, muy amable, maestro. Bueno, muy bien. Entonces el profe José Novoa se está pidiendo el uso de la palabra. Sí, Rafael, una pregunta es que a mí, yo conocí hace como unos 8 o 15 días, profe Fran me envió que había llegado, pero no me ha llegado más, entonces no sé por qué no. Quisiera saber cuál es el mecanismo para que me llegue ahí, como soy coordinador de mesa con la profesora, el profesor Alfredo, que nos llegue pues todo ese estado, los resúmenes y poder ver, porque no tengo esa información. Bien, me gusta, si les parece, mi profe, voy a compartir el link en la mesa, en el grupo de WhatsApp. Lo que les solicito es que el link que comparto solamente permite lectura. O sea, lo puede descargar a su celular, a su computador, pero en la base original no se va a modificar. ¿Por qué? Para efectos de que no se vaya a borrar información sensible o se vaya a modificar algún dato preferencial, pero con el mayor de los gustos se lo hago llegar. Ahí estaría en bruto, digámoslo así, para no decantado. El día lunes se lo hacemos llegar ya decantado, le haríamos llegar decantado a cada mesa cuántas ponencias hay por lugar. Ok, gracias.
Listo. Veo, bueno, saludo a la profe Carol Viviana, que ya se unió, a la profe Laura Sofía, a la profe, perdón, al profe Cristian Camilo. Ya el profe Cristian Camilo estaba haciendo una pregunta. No, mi profe, yo mando el correo a todos. Yo lo mando a todos los panelistas. De pronto aclaro una de las preguntas que están haciendo aquí en el chat. Sé que no estamos en la parte de varios, pero es para aclaración de todos. El profe Frank hablaba de que cada persona, digamos, unos docentes de unas mesas calificaron sus respectivos, digamos, los respectivos resúmenes, pero que no se habían reunido como mesa a evaluarlos. ¿Qué es lo que tiende a pasar? Cuando su merced hace la evaluación y aparece, digamos, que ya otra persona la ha hecho, o sea, yo hice mi evaluación de mi mesa, otro compañero sin saber, porque no nos hemos hablado, no nos conocemos, de pronto no tenemos nada en común, también lo resuelve, les está llegando el mensaje de que otra persona ya lo evaluó. Eso no es descalificativo. La intención es observar si las dos personas coincidieron en las dos preguntas claves. Pertenece al Congreso, o sea, este es un resumen que sería válido para la presentación del Congreso, pertenece a esa mesa. Si esas dos respuestas son afirmativas, ¿cierto? Pues entonces la intención es proceder a mandarle la carta de aceptación a la persona, con las observaciones, si a usted le parece de lugar, que usted tuviera que hacer. Si en alguna de las dos es negativa, la intención es que en la mesa ingrese en diálogo, ¿cierto? Por eso es que se pueden visualizar a sí mismos las respuestas, para que ingresen en diálogo y analicen por qué una persona considera que sí válido para el Congreso y el otro no. Digamos, con el ánimo de que se preste para el debate. No es una evaluación excluyente, sino es una evaluación incluyente. Digamos que sí, la evaluación incluyente por esa plataforma, lo que hace es que saca el porcentaje, pero pues a mí no me, digamos que en la forma cualitativa me es igualmente válido si en una mesa hay 10 personas y 7 evaluaron que sí y 3 que no. La intención no es que a mayoría entonces damos respuesta que sí. La intención sería mirar por qué esas 3 personas consideran que no, en diálogo con esas 7 que consideran que sí. Esa es la intención del formato. Más allá de que si somos 7 y ellos son 4 y entonces esto lo aprobaron y los otros la negaron, o viceversa, la intención es que se preste para el diálogo entre los miembros de la misma mesa, para que se pueda solventar. Pues le pediríamos el favor, frente a la solicitud que está haciendo el profe en el chat, sería de pronto a Angie que nos facilites entonces el cuadro, ¿cómo se llama? El cuadro donde aparecen los números, o el cuadro que yo tengo, si gustan también lo socializo acá, para que entonces se puedan mirar se puedan llamar mutuamente, ¿sí? Si de pronto no nos distinguimos puntualmente, se puedan escribir mutuamente y pues entonces puedan llegar como acuerdos en qué espacio nos reunimos, cuándo hablamos, cómo definimos esto y demás, ¿sí? En principio no se había hecho así, pero con mucho gusto se puede socializar esa información, no le vería problema. Bien, mi profe, no sé si hay otra intervención. La profe Milena, le damos la bienvenida, que ya ingresó nuevamente. Y la profe de La Guajira, no sé si ya la profe ingresó. Perdóneme que todavía no le tengo el nombre registrado, mi profe. Entonces, pero la profe Zaine ya se encuentra en sala. Bueno, entonces mi profe Fran, le cedo la palabra mientras ayudo a la profe Zaine a ingresar a la plataforma. Listo, entonces este era el primer punto. Y ya hemos acordado ampliación, también las indicaciones para que los ejes podamos trabajar. Es clave que los coordinadores de eje lleguemos a acuerdos para dar respuesta, para dar una única respuesta, ojalá, y no cruzar ahí información. En segundo lugar, el otro punto que está aquí es dice, definición de la fecha de recepción de los cronogramas de las actividades, como videos, talleres, otros encuentros para universidades, grupos, asociaciones previas al Congreso, ¿no? Creo, yo no he mirado si en otros ejes han llegado, porque dijimos que el Congreso puede tener actividades como lanzamiento de libros, reconocimiento a educadores o educadoras, a procesos educativos, puede tener exposición de materiales distintos como documentales. Entonces, todas esas iniciativas necesitamos también
en el cronograma que ajustemos, plantear una fecha, ¿no? Para esto. De hecho, sabemos que en las universidades, por ejemplo, en el caso de sociales, este año se han publicado tal vez 3 o 4 libros de educadores y podríamos hacer una jornada de lanzamiento de libros de lo que hemos hecho en varios lados, de reconocimiento, de exposición virtual, bueno, alguna cosa de estas. Pero entonces la idea es que también entre nosotros acordemos una fecha de plazo para esto. Lo mismo, si hay iniciativas, por ejemplo, que en una región o en una universidad se quiere hacer el reconocimiento a un educador que sea emblemático de la región en el campo de las ciencias sociales y quieran que en el Congreso se haga el homenaje, pues necesitamos definir una fecha que podría ser más o menos hacia mediados de septiembre, tener esta fecha. Aquí creo que podemos incluir la propuesta 26 y 27 jueves y viernes de noviembre. Entonces decíamos, si va a haber, por ejemplo, un panel central de instalación, un panel intermedio y un panel final, quedaría muy poco espacio para los encuentros de ejes. Entonces contemplamos con algunos colegas la propuesta de que ampliemos una jornada, que podría ser el miércoles en la tarde-noche, que hagamos la instalación, por ejemplo, que empiece unas mesas el miércoles en la tarde, el miércoles a las tipo 5 o 8 de la noche, hacer la instalación formal con un panel central y trabajar la sesión del jueves, mañana y tarde, y el viernes toda la mañana en los ejes, de tal manera que el viernes en la tarde sea la jornada de cierre del Congreso. Entonces, la consideración es que tomemos 2 decisiones. Una, la fecha para recibir estas propuestas de lanzamiento de libros, de asociaciones, de redes, de homenajes, de encuentros, que nosotros definamos una fecha. Y 2, que ampliemos una jornada adicional. Entonces queremos dejar en consideración esas 2. Mi propuesta es que hacia el 15 de septiembre dejemos como plazo para la recepción de propuestas de estas otras formas de presentación y de participación en el Congreso. Que repito cuáles son: lanzamiento de libros, homenajes a educadores o educadoras, lanzamiento de documentales, de redes de profesores, de organizaciones, de asociaciones previas o durante el Congreso, pero que para el 15 de septiembre tengamos esto. Y segundo, que tomemos la tarde del miércoles 25 de noviembre para iniciar el Congreso. Pues están en consideración las 2 propuestas. Mi profe, dos cositas. La primera de ellas, bueno, el punto, entendía yo, estaba referido, era hacia las actividades que tienen planeadas las universidades como motivadores a la participación, digamos, interna de sus respectivos estudiantes. Y, por supuesto, la entrega, ingresos, digamos, de las actividades complementarias a ¿no? O sea, obviamente, digamos, con sus propias actividades, la mención al evento y la presentación de sus respectivas mesas. Digamos que es la intención, digamos, del punto. Pues no sé si, Angie, me colaboras ahí con el punto 2 y lo que habíamos resuelto en las horas de la mañana. Sí, profe. Respecto al comité de comunicación, ¿sí? Estamos hablando de eso. Sí, correcto, sí, te agradezco mucho. Sí, lo que pasa es que se me va por rato la conexión. Bueno, sí, les quiero contar a todos y a todas las que estamos aquí presentes. Primero, buenas tardes. No les había podido saludar. Desde la semana antepasada hemos venido conformando el comité de comunicaciones y de publicaciones precisamente para, pues en varios sentidos, ¿no? El primero es
no sobrecargar de pronto a una persona solamente con todo este tema de la publicación por redes sociales, de la página web, y también generar consensos alrededor de todo lo que se publica de aquí en adelante, de la pertinencia, de los horarios para publicar, de las temáticas semanales para venir publicando el material de una forma que las redes sociales y la página web cobren mayor orden del que ya tienen, ¿no? Porque pues gracias a la labor de la Escuela Técnica, en cabeza del profesor Rafael y después de todos sus estudiantes y demás compañeros que han estado ahí vinculados, pues se ha venido realizando un trabajo muy juicioso respecto a eso. Entonces, la invitación también es a quien quiera participar del comité general en este subcomité de comunicaciones, bienvenidos son. En este momento pues estamos el profesor Rafael, María Camila de la oficina de egresados, Julio de la oficina de egresados, yo y un estudiante también de la Escuela Técnica. Por el momento, pues bueno, hemos empezado como a planear precisamente semanalmente qué se va a ir publicando, también como para que los videos que quedan pendientes se suban, los boletines, las invitaciones de actividades que cada eje empiece a coordinar, bien sea talleres, bien sea conversatorios. Entonces todo este tipo de cosas se van a empezar a tener como mayor movilidad, ya que las redes sociales y principalmente la página de Facebook es un poco lo que más ha llamado participación del evento, ¿no? Hace un momento me preguntaban que por qué hay 2 páginas de Facebook, ya vamos a cerrar la otra, porque también tiene gran número de seguidores, pero pues esa no tiene ninguna publicación, ¿no? Entonces, tal vez para quienes están confundidos, la página oficial es la que tiene los 800 seguidores y la que se sube contenido continuamente, ¿no? Ya vamos a tratar de solucionar el tema de la otra página que está abierta alterna, pero pues no ha generado ningún movimiento. Y bueno, la idea de este comité es precisamente, como ya lo venían mencionando, pues diseñar las cartas de invitación de panelistas centrales, las cartas de respuesta a los posibles ponentes que vayamos a tener, de respuesta a estos resúmenes que ya se han venido evaluando. Otra de las tareas importantes es también el tema de los webinars, que es una invitación que queremos empezar a extender a ustedes y aquí la traemos a modo de propuesta. Y realmente, pues bueno, empezar a hacer 4 webinars. La idea es empezarlos a hacer 2 en septiembre y 2 en octubre para empezar a dialogar alrededor de las temáticas de los ejes. Y la idea es que es para cada webinar, que la idea es que no tenga más de 1 hora de duración, porque pues por temas de trabajo y de estudio en casa, como que la gente ya se aburre de más de 1 hora de permanencia frente al computador, entonces la idea es que sean muy cortos, con preguntas alrededor de las temáticas, de temas de interés alrededor de las temáticas. Entonces la idea es que por cada sesión tengamos 3 o 4 invitados, coordinadores de eje, pues que precisamente la idea es invitarlos a todos y ustedes, los que digan como, bueno, yo quiero ir en representación de mi eje o queremos ir 2, 3 personas en representación del eje, hablar un poco, hacer invitación, hablar acerca de los subejes. Entonces la idea es empezar a dialogar con ustedes, qué tal les parece la propuesta, como para empezar a dar también mayor visibilidad a todas estas actividades previas que hay que realizar antes de noviembre, del día del Congreso. La idea es que estos webinars se puedan realizar los viernes también. Hay que mirar si a las 4 o a las 5 p.m. La idea es que pues se realicen alternos a las reuniones que tenemos del Congreso. ¿Sí? Entonces hay reunión de Congreso el el viernes siguiente habría la reunión de los webinars para transmisión por las redes sociales y por las páginas de las universidades que pues nos quieran vincular también tal vez ahí para generar también una mayor amplitud a todo este proceso. Y pues esas serían como las principales actividades que estamos proponiendo desde el subeje de comunicaciones. Entonces, si algo para que si tienen opiniones al respecto, nos digan, se comuniquen conmigo, con el profesor Rafael, con Julio de la oficina de egresados. Y listo, profe, creo que eso sería todo. Una pregunta. ¿Tenemos ya las fechas, digamos, para que las tengamos claras de los webinars de septiembre y octubre? Sí, la idea sería empezar el 18 de septiembre, pues como ya hay como un lapso de la entrega de los resúmenes, no lo quisimos hacer ahorita en agosto ya porque pues todos están como en la evaluación de los resúmenes. La idea sería empezar el 18 de septiembre, pues coordinando que para esa fecha no haya reunión del comité. Seguiría el 2 de octubre, seguiría el 16 de octubre,
Ah, y el 3 del 30 de octubre. Entonces serían 3 para octubre y el de septiembre. Serían esas las fechas tentativas. 18 de septiembre, 2, 16 y 30 de octubre. Yo quisiera hacer una propuesta y a ver si le damos forma y ustedes la organizan. Y es que distribuyamos los 15 ejes, los 14 ejes, el 15 de semilleros que valdría la pena que tuvieran su espacio, como por afinidades, y demos responsabilidad a, por ejemplo, 4 ejes se encargan de la del 18 y así sucesivamente. Y me parecería muy importante que el encuentro de semilleros y estudiantes tuviera una sesión que ellos la trabajen. Pero mi sugerencia es que para poderla organizar, nos distribuyan por ejes y obvio, si nos logramos coordinar y si no, quienes puedan adelantarla de los ejes se encargan del contenido del webinar. Sí, de hecho esa es la idea, como tener 4 ejes por sesión, aunque la propuesta de que los de semilleros puedan tener una sesión para ellos también, pues hay que revisarlas también, ya es para que porfa, entre cada eje, por favor, coordinen quién iría como en representación a ese conversatorio, o si tienen algún un invitado especial tal vez para ese día, o sea, como que también se comuniquen con nosotros para comentarnos las propuestas que se pueden dar en pro de realizar estos webinars para los ejes. Esa sería como la idea general. Y para empezar a hacer los perfiles de quienes van a participar con un formato que Julio tiene, para empezar a hacer también todo el trabajo de difusión, de los flyers, difusión por redes, para que se convoque a quienes van a asistir a estos webinars. Bien, pido la palabra. Mi profe, pido la palabra. Sí, señor, aunque usted la está dando. No, pero yo por eso la pido, cuando yo soy el que, para no sentir que la estoy tomando, sino... Listo, hermano, dale. Bueno, entonces no, digamos, bueno, además de la exposición que Angie nos ha hecho, como les hemos venido diciendo, la intención es que sea algo programado, que podamos colaborarles, ayudarles en la presentación en cada uno de ustedes. Como dice el profe Fran, la intención es presentar cada uno de los ejes, pero no podemos presentar 15 ejes el mismo día porque genera agotamiento en digamos, en la exposición, en la presentación, o lo hacemos muy rápido y queda mal, o si lo hacemos bien va a ser muy desgastante. Entonces la idea es repartirlo digamos en los 4 días de webinar separados cada uno de 15 días, es justamente eso. Dándole prioridad, es recomendable, pues obviamente digamos a los ejes que de pronto han tenido falencias en la inscripción con las ponencias y demás, y obviamente terminando con el clásico, digamos, los que tienen mayor cantidad de ponencias, porque se entiende que sus temáticas de pronto fueron más impactantes y por eso pues van a arrastrar a los otros, o sea, van a generar que los otros le generen algún interés. Esa, digamos, es la intención. Frente a lo que dice Angie, nosotros sí solicitamos, y lo digo respetuosamente, que las publicaciones se hagan con tiempo. Infortunadamente, tal vez como lo hemos visto, de pronto al principio por la emoción hacíamos las publicaciones y las poníamos para el mismo día. La experiencia marca que si bien eso es un método eficaz, es un método cortoplacista que con el tiempo se va perdiendo, digamos, llamando la atención de los posibles candidatos o interesados al mismo. Entonces, en ese orden de ideas, pues pedimos que si usted va a hacer un evento en su universidad y le parece que es pertinente por el congreso, por la temática, por la zona, por el invitado, bueno, en fin, ¿cierto? Pues entonces se haga con un tiempo prudencial de todo, o sea, nos envíe la publicidad con 8 días de anticipación, nos haga la presentación, o sea, que se envíen las cosas con tiempo para poder hacer la programación en las diferentes plataformas. Porque pues cuando es que mira, este evento es la otra semana, pero necesito que lo publiques de una vez, pues lo que genera es agotamiento en las redes, porque ya hay unas publicaciones que ya están en curso, pero ¿cuál es el problema de publicar 4 o 5 veces?
que llega un momento en que las personas, al público interesado, ya no le interesa porque llega mucho mensaje de un solo lado. Entonces llega un momento en que ya no va a aceptarlo, sino va a empezar a rechazarlo. Como lo dice la compañera Angie, y como lo hemos discutido con el profe Julio y con Camila, ¿cuál es la ventaja que hemos tenido? Que como esta es una plataforma especial, pues la mandamos a diferentes universidades, diferentes grupos, diferentes movimientos, diferentes asociaciones. Si usted conoce otras que no haya llegado, le pedimos el favor que no las vincule para que le empiece a llegar la información. Pero como esos tienen administradores privados, ¿cierto? Y probablemente también son plataformas industriales o plataformas comerciales, ellos tienen la potestad de decir sí acepto o no acepto. Y si usted manda 15 mensajes en un mismo día para que, digamos, su público la pueda mirar, lo que va a pasar es que él no va a aceptar 15 veces la publicación nuestra, va a aceptar 1 o 2 máximo de nuestras publicaciones. Entonces, la idea es que no se pierda el ritmo que tenemos. Por esa razón, solicitamos a los compañeros. Entiendo que todos estamos haciendo actividades muy buenas, entiendo que hay eventos que son muy buenos, que son muy pertinentes, que son pero que ojalá tengamos conocimiento en el comité con por lo menos 8 días previos a la realización del mismo para poderlo promocionar, para poderlo vincular, para poderlo poner digamos, en alto relieve, para que pues todo el mundo pueda ingresar a ellos de nuestra universidad o de cualquier otra universidad que se esté presentando. Esa es, digamos, la solicitud especial para mi profe Frank, que hacemos desde el lado del comité. Y pues la última que sí es que les decía yo a ellos, pues me parece que pues en relación a, digamos, a varios compañeros que nos han solicitado, pues yo digamos que y hacemos la extensiva más bien la invitación a que diferentes compañeros nos acompañen en el comité de publicaciones. Digamos, la parte técnica, con mucho gusto nosotros la podemos hacer, pero para no generar de pronto que alguien sienta que se le está excluyendo, los invitamos a que nos acompañen para la promoción y selección de las cosas que se van a publicar a nombre del Congreso. Entonces, para que, ¿cómo se llama? Para que nos enlacemos, para que no quede como solamente el ejercicio técnico. Yo puedo publicar todo lo que ustedes nos consideren, pero la idea sería ¿cuál? La idea sería que esto viniera con una aprobación de otro comité, de diferentes universidades, diferentes profes, que ven la pertinencia y pues obviamente quedamos en un ambiente pluralista y no con la opinión de 2 o 3 personas que pues muy de buena fe pues podemos estar haciendo las cosas, pero que de pronto no representa los 105 personas que hacen parte del comité científico del Congreso. Listo, Rafael, gracias. Rafael, digo que podemos pasar. Me parece importante que comenten, ya hay una propuesta inicial de invitados para los paneles centrales. La idea que hay para que la vayamos organizando es que tengamos 3 paneles centrales, un panel con unos invitados internacionales, un panel con unos invitados nacionales, y hay una idea de que haya un panel pensado más desde este trabajo de educación que se hace en procesos sociales, ¿no? Entonces, que se hace de la educación popular, que se hace del movimiento ambiental, que se hace del movimiento de mujeres. Entonces, ya Rafael tenía unos invitados previstos. Entonces, entre ellos, pues vamos a hacer el esfuerzo, la invitación. Se ha contemplado invitar al Congreso para el panel central internacional a Noam Chomsky. Sabemos que está muy delicado de salud, que ellos son figuras de mucho tiempo. A la hija de Chomsky, que se llama Aviva Chomsky. Ella habla muy bien español, ha trabajado temas de historia y del conflicto social en Colombia. Se ha hablado, bueno, ya para el tema nacional, al padre de Rux, pero lo que queremos hoy es acordar cuál sería el contenido de los paneles, si hacemos 3 paneles centrales, y sobre una base, que haya un panel de invitados internacionales que sean representativos en el campo de las ciencias sociales y de la educación en las ciencias sociales, un panel nacional y puede ser un tercer panel sobre estos procesos de educación
popular que trabajan la formación de pensamiento social. Está en consideración, ¿no? Porque entonces nos toca definir también lo que está planteado aquí, la carta a ponentes centrales, que la aprobemos acá, pero también en algunos ejes han planteado si es posible que el eje mismo, en su propia dinámica, además de las mesas, pueda organizar sus paneles temáticos, que yo no lo vería nada mal. Por ejemplo, que uno de los ejes dice, bueno, porque la idea de los paneles centrales es que todo el Congreso participa, no habría actividades paralelas al panel central, sino el panel de instalación, un panel intermedio, un panel final. Pero es posible que un eje diga, tenemos 15 mesas, pero además vamos a hacer un panel específico para las mesas. Entonces eso no sería, no tendría y se organizaría en los tiempos que funcionan las mesas, ¿no? Pero los paneles centrales sí sería de todo el Congreso. Y entonces eso habíamos acordado pensarlo hoy. Entonces si hemos pensado en personas, en invitados, invitadas, que nos tocaría contemplar. Por ejemplo, si viene, por decir algo, si viene Chomsky, si participa, entonces nos toca tener la traducción simultánea. Si invitamos por ejemplo, un personaje, una figura mundial como Vandana Shiva, nos toca tener traducción simultánea en inglés, ¿cierto? De inglés a español. Si invitamos a un pensador clave, famoso filósofo coreano que está sonando, si lo invitamos, nos toca contar todo eso. Pero lo que sí queremos es pedirle al comité, a este comité coordinador, que definamos, por un lado, nombres, contactos y la organización de los paneles centrales. En ese punto cabe lo de geografía. Una pregunta para los compañeros es si el panel de geografía puede ser un panel que estaría en el eje de territorio, fronteras, o quieren que ese sea un panel central también. Y si cabría, bueno, ustedes dirán, pero esa es una decisión que estamos contemplando aquí, ¿no? Entonces son dos cosas. La propuesta es que haya 3 paneles centrales, que nos demos a la tarea de contemplar invitados. Ya hay unos nombres que han circulado. Ahorita creo que Rafael nos puede comentar más también lo que ha pensado la escuela y lo que hemos pensado desde otro lado. Y si los ejes van a tener paneles propios, pero exclusivamente del eje. Entonces hagamos una ronda sobre este punto. Veo que el profe Omer Calderón dice que del eje 1 pueden invitar ya me pongo las gafas. Omer, ya no veo, hermano. ¿Sí? Pueden invitar a Inger Enquivich. Mi profe Omer, si gustas. Inger es una profesora sueca de la Universidad de Lund. Ella es profesora también de español y literatura española, y estudia todos estos temas de orden curricular también de humanidades y ciencias sociales. No, pues excelente. Excelente, o sea, ¿y usted tiene el contacto de ella? Sí, yo tengo el contacto y pues tenemos comunicación con ella para otros asuntos, como ella nos apoya en algunas cosas del Payet en materia de revista y cosas así. Claro. Y aprovecho esta cucharada para decir que el tema de geografía pues también es pertinente como uno de los subejes del eje 1, que es de políticas curriculares, porque tenemos 4 subejes: uno que es para el tema de la enseñanza de la economía, otro para la enseñanza de la ciencia política, otro de la historia y otro de la geografía, específicamente de la geografía. Simplemente para que lo consideren los compañeros que están proponiendo el tema de geografía. O para informar eso. Si gusta mi profe Fran, dejemos que los compañeros de geografía sea el momento de hacer su presentación para que entonces se pueda tomar una decisión en conjunto, ¿cierto? Perfecto.
Listo, entonces los profes que iban a socializar lo de geografía, pues ese es el espacio para que nos hablen sobre la solicitud formal al Congreso. Sí, muy buenas tardes a todos y todas. Un saludo muy fraterno de la Universidad de Pedagogía y Tecnología de Colombia, de Tunja, la Escuela de Ciencias Sociales, que funciona allí con departamentos de Historia, Geografía, Antropología y Sociología. Analizando la propuesta tan interesante y bienvenida a la propuesta del Congreso, nosotros vemos una invaluable oportunidad para entrar a visualizar un poco más específicamente lo que ha sido la propuesta desde el punto de vista epistemológico y pedagógico, incluso didáctico, de la geografía en los procesos de interpretar el mundo. Entonces, la propuesta nuestra va vinculada hacia esa idea de solicitarle respetuosamente a los organizadores, al comité organizador, que se nos permita hacer un panel panarelo que podríamos dedicarnos específicamente a la parte de manejar estos temas tan interesantes como la epistemología, la investigación, la pedagogía y la educación en el contexto del mundo educativo y ante la perspectiva de interpretar mejor el mundo. En este sentido, el eje que propone el Congreso sobre el tema de territorio y fronteras nos hace que, si bien es cierto, es un tema que podría competir a la geografía, específicamente a la geografía política y a la geografía histórica, no da el suficiente espacio en el Congreso para compartir con los demás compañeros de las universidades y de las escuelas de ciencias sociales sobre cuál ha sido el papel y cuál debe ser el papel que debe jugar el conocimiento geográfico en medio de un mundo supremamente convulsionado ante varias crisis, entre esas la de la pandemia, entre esas la del capitalismo, entre otras la injusticia territorial y espacial, y todo lo que significa estos elementos que van a permitir como consolidar mejor un pensamiento integral, que es el que estamos interesados en construir, hacia la interdisciplinaridad y transdisciplinaridad de las ciencias sociales. Entonces, nosotros observamos que no hay la suficiente espacio para este tema geográfico específico en el evento. Por esa razón, con todo respeto, solicitaríamos que se pudiera visualizar esto en esta actividad que proponemos. Eso es así como en concreto la propuesta. Profe, una pregunta. ¿Y ustedes están pensando que sea un panel transversal, un panel, porque digamos no hay impedimento, ¿no? O sea, el panel puede hacerse del eje, puede hacerse que convoque a varios ejes. La pregunta es si lo están pensando como que sea uno de los paneles centrales del encuentro, ¿no? Del Congreso. Bueno, pero ahí veo que hay personas que han levantado la mano. Sí, pues, escuchemos a los compañeros. Sí, mi profe José Novoa, mi profe Paula Tatiana y mi profe Darío Antonio están solicitando la palabra, entonces comenzamos con el profe José Novoa. Bien, bueno, frente a la ampliación del día que propone el profesor Fran, estoy de acuerdo, un día más para el evento.
porque realmente 2 días, teniendo en cuenta que hay que hacer plenarias, conclusiones, panel inicial, realmente no alcanzan los 2 días, entonces un día más. Frente a los paneles, pues sí, y habría unos paneles iniciales. Yo tenía una pregunta al profesor Fran. Me imagino que va a haber una jornada de los paneles cuando dice nacionales e internacionales, pues un solo panel en la mañana del primer día y luego nos vamos en la tarde ya a empezar a trabajar por ejes, porque en el caso nuestro, que es el del tema ambiental y la relación con la formación en ciencias sociales, nosotros hemos pensado trabajar mínimo, pues 3 jornadas. Una inicial también como con un panel dentro del eje acerca de epistemología en ciencias y ambiente. Entonces había un panel ahí, luego nos iríamos a como un ejercicio de sistematización de experiencias. Y la tercera jornada lo que hemos pensado es ya, bueno, todas estas personas que vienen de experiencias en educación ambiental, a ver cómo construimos organizativamente entre nosotros una propuesta. Entonces nosotros hemos planteado 3 momentos claves para el trabajo del eje y entonces, y en eso está un panel. Pero para eso nosotros necesitamos saber si el primer día va a ir solo paneles o si realmente es solo la mañana en los paneles que propuso Fran y luego en la tarde ya nos vamos a trabajar. Pues esa es la dinámica nuestra, no sé la dinámica de los diferentes ejes y de pronto tengan más espacio para estar en paneles, pero nosotros sí requerimos 3 momentos de trabajo específicos para el eje y entonces por eso me parece bien la ampliación del Congreso. Bien, mi profe Paula Tatiana Pantoja está solicitando la palabra. Colegas, buenas tardes, ¿cómo están? Mi intervención es muy breve y hablo pues en solicitud del coordinador de la mesa número 2 de enseñanza de la historia en torno a personas que se hayan involucrado a esta mesa y a la coordinación de esta mesa, que de pronto el profesor José Manuel, quien no pudo estar presente en la reunión de hoy, pues quisiera contactar. Entonces, la solicitud que hacemos muy concreta es que los compañeros, los colegas que se hayan involucrado en la coordinación de la mesa 2, que es la de memoria, escuela y historia, escuela y memoria, perdón, nos envíen por el chat, por favor, sus datos para contactarlos, porque consideramos que es muy importante que el proceso de evaluación no se haga de manera aislada, sino que tengamos algunos criterios comunes como colectivo. Muchas gracias. Mi profe, ¿le parece de manera técnica, le socializamos? Estoy socializando en el chat del grupo, estoy socializando el formato de inscripción que cada uno llenó, el link para que su merced de pronto mirando los compañeros. Yo ya hago el filtro, sí, señor. Exacto, sí, para facilitar, digamos, el tarea para todos. Entonces, en estos momentos ya me procedo a eso, o permítame terminar la reunión y con gusto se la socializo para no... Muchas gracias, muy amable, profesor. Bueno, listo. Mi profe Darío Antonio también está pidiendo la palabra y el profe Andrés Bautista acaba de levantar la mano. Entonces, profe Darío Antonio, tienes el uso de la palabra. Muy buena tarde, colegas, ¿cómo están? Creo que, bueno, quisiera intervenir en respuesta a la solicitud que ha realizado el profesor Francisco y me encuentro, digamos, en total acuerdo con su propuesta. Yo creo que sí es necesario que un congreso de enseñanza de las ciencias sociales cuente con uno de los paneles centrales, que uno de los paneles centrales tenga que ver con el tema geográfico, entre otras, porque las últimas décadas han visto nacer nuevas perspectivas epistemológicas que pueden dar respuesta o que han dado respuesta a las crisis que hemos padecido y que por supuesto tienen todo que ver con la enseñanza de las ciencias sociales. No creo que la cuestión, el campo de pensamiento geográfico pueda verse representado en el eje de territorio, porque como lo planteaba el profesor Francisco, la territorialidad es una forma, es una expresión propia del pensamiento geográfico. Entonces, considero que sí es necesario plantearnos como Congreso el reto, la necesidad de que haya un panel que nos hable de las nuevas perspectivas geográficas, de las transformaciones epistemológicas en el campo de la geografía,
y de cómo eso impacta o ha impactado ya en los temas educativos, porque ciertamente lo viene haciendo. Soy conocedor de ello porque mi trabajo de investigación en tesis de maestría tuvo que ver con ese asunto. Entonces, de entrada yo diría, aquí en el Congreso he visto, no sé si está presente en este momento, pero aquí en el Congreso he visto figuras representativas del pensamiento geográfico a nivel nacional, como por ejemplo el profesor Miguel Antonio Espinosa Rico. Pero pues yo también propondría, no sé si ustedes estén de acuerdo, al vicerrector de la Universidad Pedagógica Nacional, el profesor Harold Córdoba. Sino ellos, que me parece que son autoridades en el pensamiento geográfico a nivel nacional, pues podríamos, no conozco yo personas que digamos, profesores de otras universidades a nivel internacional. Por supuesto, uno los cita en los libros, pero no tengo el contacto, pero considero que sí es esencial para un congreso que piensa reunirnos en torno a la reflexión sobre la enseñanza de las ciencias sociales, que contemos con un panel central sobre el pensamiento geográfico. Y bueno, quisiera hacer un aporte de otro tipo, de tipo metodológico. Considero que ahora mismo podríamos agendar las reuniones por cada uno de los ejes, porque yo me inscribí en el eje 1, pero no fui citado a reunión, supongo que no se ha realizado la reunión, pero estoy muy interesado en participar de esa discusión, de la recepción de cuántas ponencias hemos tenido, sino como evaluador, por lo menos para hacer una revisión y un aprendizaje del proceso. Entonces me interesaría participar un poco más de cerca en mi eje de trabajo, pero no he sido citado. Entonces creo que en caso de que, como lo planteaba el profesor Frank al principio, no se hayan reunido algunos ejes, me parecería valioso que en este mismo momento se pudiera agendar la cita de esos ejes que no han sido citados o que no se han reunido. Bien, profe Andrés Bautista está solicitando la palabra y después a la profe Milena. Mi profe Milena, ¿cómo se llama? Le pido el favor que ensaye el sonido para ver si ya se corrigió pero en la plataforma no está, o sea, estás habilitada para hablar, pero no sé si es por el sonido. Si gusta, me puedes dejar tu número ahí en el chat mientras habla el profe Andrés Bautista y ya yo entonces te llamo directamente para habilitarte entonces vía telefónica, ¿listo? Mi profe Andrés Bautista tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, respetados profesores, ¿cómo están? Mire, yo también hago parte, digamos, de la iniciativa de proponer el panel de geografía. También pertenezco a la licenciatura en Ciencias Sociales, UPTC Tunja. Y digamos que me uno a la propuesta que mi compañero, el colega, el profesor anterior refirió en que sí debería, pues, la geografía tener un espacio, digamos, central, ¿cierto? Sin embargo, un poco de lo que nosotros proponemos es que, pues, ese panel que nosotros veníamos como, pues, solicitando muy respetuosamente a ustedes, tiene una línea de trabajo y es en educación e investigación, ¿cierto? De la geografía en el marco de las ciencias sociales. Entonces, habría que discutir esencialmente si es bajo ese eje o posiblemente damos cabida a lo que, no sé, el profe anterior refirió en términos de darle un abanico o otros ejes, ¿cierto? Otros temas de interés a nivel epistemológico del pensamiento y que si en ese panel pueden participar ¿cierto? Otros profesores de pronto nacionales en los cuales pues se puede de alguna manera generar una reflexión pues mucho más profunda. Sin embargo, el panel nosotros lo proponemos es más, digamos, desde la universidad, más desde la escuela, más desde el área de geografía de la UPTC de Tunja. Entonces, habría que, pues, si a bien ustedes lo tienen, de mirar esa partecita, si puede ser o solo de la UPTC de Tunja o, cierto, si se combina o si tal vez se invita o se participa de otros profesionales en el pensamiento geográfico. Bien, le agradecemos mi profe, la profe Milena está solicitando la palabra. Mi profe Milena, habilita el micrófono, porfa, para escucharte. Sí, muchas gracias. Es que nosotros desde el eje de nuevas epistemologías, de interculturalidad, de transdisciplinariedad, de lo decolonial, estábamos pensando en hacerles una propuesta de que hay un intelectual que se llama Patricio Guerrero Arias. Él es doctor en estudios
culturales latinoamericanos de la Universidad Simón Bolívar de Ecuador. Él es ecuatoriano, es indígena también y es cantautor. Entonces la propuesta es que si es posible que él pudiera viajar. Y por otro lado, estamos pensando en que desde la maestría en investigación social, ellos recientemente se hizo un documental y la pregunta es si se puede hacer el lanzamiento en el evento de este documental. Se llama Memorias de Agua, que es un documental que se hace con base en el humedal de La Conejera y la marca de un paisaje en resistencia. Por otro lado, también desde Eje, pues está la participación activa como organizadores también del semillero Runa Emergente, y la pregunta es si se puede hacer también el lanzamiento del número 12 de la revista en el marco del Congreso y en el marco de nuestras gracias. Bien, le agradezco, mi profe. Le anticipo la respuesta porque ya se ha debatido en las últimas 5 reuniones y la respuesta es sí, se puede hacer ese lanzamiento. Habría que mirar, estamos esperando que se tenga la totalidad de las ponencias aprobadas, ¿cierto? Para poder fijar los horarios, o sea, fijar en qué espacio, en qué momento se pudiera hacer ese lanzamiento, ¿sí? O sea, habría que mirar más que la negativa o afirmativa de la aprobación, sería mirar el espacio en que habría que presentarse. Por eso es que una de las propuestas que entiendo que se valida es que se va a extender el Congreso un día más, con el ánimo de que de pronto esto que no se alcanzaría en los 2 días normales se pudiese hacer el día sábado. Pero la respuesta, podría decirle a su pregunta, sería que sí. Lo otro, pues entiendo que hace parte de la discusión. Entonces, si les parece, pasemos con el profe Andrés Fernando, quien también está solicitando el uso de la palabra. Buenas tardes para todos los colegas. Profe Rafael, muchas gracias. Pues precisamente yo hago parte del eje 4 que Milena ahorita acabo de proponer, de epistemología. Mi intervención va más por el lado del tema del panel de geografía. Digamos que considero que el espíritu del Congreso es de educación en ciencias sociales y en cierta manera hacer un panel independiente de geografía también implica una posibilidad discursiva de necesitar un panel de historia, un panel de antropología, un panel de economía y, digamos, me parece, inclusive, habrían charlas en el términos que he escuchado las intervenciones, que incluso el panel de geografía tiene mucho que ver con enseñanza de la geografía más que con la geografía pura. Y, por ejemplo, habrán trabajos de geografía que hablen del tema epistemológico. Por ejemplo, un tema de epistemología de la geografía que tiene mucho que ver con el giro espacial en las ciencias sociales, se perdería en un panel donde el resto de trabajos hablen sobre, por ejemplo, enseñanza de la geografía y, por ejemplo, sí se integraría de manera muy eficiente al panel de epistemología donde están las discusiones de corte epistemológico. Con eso quiero también, digamos, dejar un principio como una idea, y es que hay un panel, si no me equivoco, que es el que está coordinando el profesor Omer, que tiene unas mesas o unos paneles que permiten hablar desde la educación, enseñar la geografía, enseñar la economía, enseñar la sociología. Ahí es donde me parece que hay un panel de geografía pertinente en la medida en que va a poder dialogar con las otras formas disciplinares y va a tener un panel propio dentro de un eje como es el eje 1 que comprende estas posibilidades. Frente a lo que dijeron también anteriormente los colegas, es cierto, digamos, lo territorial es una categoría que está dentro del gran marco de trabajo de la geografía como de otras disciplinas en las ciencias sociales y pues posiblemente no es de territorio, pero sí es de un eje que vincule las diferentes formas y enseñanzas de las ciencias sociales desde las diferentes disciplinas. Me parece que de pronto si le dejamos a la geografía un marco, digamos, aparte, estamos, digamos, entrando precisamente a dar una señal de una prevalencia disciplinar o una disciplina sobre otras, y me parece que el diálogo disciplinar debe darse en los mismos términos. Es decir, si vamos a hablar de enseñanza de las ciencias sociales, que es lo que nos ocupa en este congreso, pues la geografía tiene mucho que decir, en tanto la historia con la economía y con la antropología,
Y, por ejemplo, en el caso de los trabajos sobre epistemología de la geografía, que me parecen claves en términos del giro espacial, de cómo eso le está aportando a las ciencias sociales, se verán más potenciados en un diálogo epistemológico, de un eje epistemológico, que no en un diálogo donde muchas veces pasa, y la experiencia en los congresos, inclusive ahorita tuvimos la presentación de una de las estudiantes de la maestría en investigación social interdisciplinaria, hizo una presentación formidable que había hecho aquí en los Andes, la presentó en Grecia en un congreso en Atenas, y la sensación cuando regresó fue que dijo, mira, yo hice una presentación sobre este tema, en el panel habían otras cosas que eran de otra cosa y finalmente no se habla con nadie en la ponencia o la intervención porque, digamos, no le damos el espacio adecuado a cada aporte disciplinar, como en este caso puede ser el rico aporte que nos va a dar la geografía, ¿no? Entonces esa es la idea que le dejo al colectivo. Muchas gracias. Bien, le agradezco mucho, mi profe. El profe Giovanni está solicitando el uso de la palabra. Y si entiendo bien, el profe Andrés Bautista también está, y el profe Francisco. Entonces, si les parece, profe Giovanni, tienes el uso de la palabra. Bueno, cortico, mi nombre es Giovanni Garzón y le agradezco al profe Rafael también por la invitación. Estoy evaluando el eje 5, al igual que mi compañero. Pues no sé si de pronto se han reunido los compañeros del mismo eje de prácticas de enseñanza de las ciencias sociales. Sería muy bueno de pronto si nos comentaran algún momento de contacto para podernos hablar con ellos. Con eso como primera instancia. Como segundo elemento, no sé si se ha hablado en alguna de las reuniones, aunque he tratado de estar en algunas. Y es que me parece que el Congreso puede dejar un espacio previo, es decir, no durante el Congreso, para escuchar al estudiante de secundaria. Yo he sido profesor de la pedagógica algunos años y bueno, ahorita se terminó el doctorado, pero mi formación de base y ahorita mi preocupación personal y profesional precisamente son los estudiantes de escuela en secundaria. Y yo creo que la incidencia que tenemos nosotros, todos los que nos encontramos acá, maestros y maestras, la idea de formar un sujeto se ve reflejado precisamente en los estudiantes. No sé si es posible o simplemente lo dejo como comentario, abrir un espacio, no sé si puede ser un video o puede ser un en vivo en donde los estudiantes que están recibiendo la formación y que la comparten y que trabajan las ciencias sociales tengan una voz también en el Congreso. Dejo eso por ahí como idea también porque me parece muy relevante escuchar a los muchachos jóvenes y niñas que nos permiten a nosotros reconocer que el trabajo de las ciencias sociales en Colombia tiene unas personas que se lo están repensando y también son los sujetos de la formación que son los estudiantes, pero también de la producción social. Gracias. Bien, el profe Andrés Fernando está solicitando el uso de la palabra. Sigue el profe Francisco Díaz. Dejé la mano arriba, pero ya la usé. Gracias, profe Rafael. Bueno. Listo, entonces, profe Francisco Díaz, tienes el uso de la palabra. Sí, muchas gracias. De acuerdo con el compañero que planteaba lo de la especificidad de la discusión en lo que es el tema de epistemología, en el cual se incluiría, lógicamente, y el estudio de la singularidad y la doblabilidad. Bueno, ha estado muy movida la epistemología en geografía, pero a nosotros no nos mueve mucho la parte específica de la epistemología como tal, hablando de geografía pura, sino nos interesa cómo esos devenires epistemológicos y nuevas propuestas epistemológicas desde la geografía podrían estar enriqueciendo la enseñanza de las ciencias sociales como una integralidad. Yo pensaría que los científicos sociales, llámese geógrafos, históricos, antropólogos, historiadores, se dedican a la producción eminentemente de conocimiento, ya sea desde lo eminentemente disciplinar o también inclusive en las composiciones interdisciplinarias y transdisciplinarias. Esos son como los grandes paradigmas en los que se construye el conocimiento científico ahora. Pero hay un intelectual que se llama maestro, que lo podemos llamar licenciado en sociales,
o lo podemos llamar el profesor de ciencias sociales, quien más que estar interesado en la producción per se del conocimiento científico de la geografía o de la historia o de la antropología, este profesional estaría interesado en la interdisciplinaridad, inclusive en la transdisciplinaridad, o sea, en la manera como integrar el conocimiento de las ciencias sociales de tal manera que sean una especie de bocado exquisito para los jóvenes, los niños y los jóvenes que quieren interpretar el mundo en su funcionamiento integral. Y no tanto que vayamos a formar historiadores o geógrafos en las escuelas, sino que es necesario que el estudiante entienda y comprenda y tome una posición crítica sobre lo que está ocurriendo, los grandes elementos de conformación y estructuración de la espacialidad, de la historicidad, de la socialidad, ¿sí? En aspectos que entraríamos a armar entre lo que es los conceptos de historia, los conceptos de geografía, los conceptos de antropología, sociología, economía, ¿sí? Que podrían enriquecer una visión más integral y real y crítica del mundo. Entonces, en ese sentido es que nosotros estamos inquietos en ese sentido de la enseñanza de la geografía. Como hay algún tema en el Congreso que se llama enseñanza de la historia. Muchas gracias. Le agradezco mucho, mi profe, su intervención. El profe Andrés Bautista está solicitando el uso de la palabra. Y por último, el profe José Novoa. Mi profe, lo dejé de últimas en relación que ya había participado anteriormente. Entonces, la intención era dejarle a los compañeros ¿sí? Que también lo participara. Entonces, el profe Andrés Bautista, tienes el uso de la palabra. No, profe, yo creo que también se quedó allí, pues el profe Francisco ya hace como la defensa, ¿cierto? Pues como de la idea inicial o que se quiere plantear y pues ya vendría, digamos que respetuosamente, pues un poco la decisión que entre el colectivo pues se llegue de alguna manera a concretar. Pues obviamente que nosotros en nuestra intención, ¿cierto? Sin incomodar y obviamente pidiendo respetuosamente pues un espacio que vemos propicio realmente para, digamos, profundizar un poco más, ¿cierto? Bueno, tal vez establecer unos diálogos, como dice el profesor Francisco, epistemológicos, tal vez pedagógicos, didácticos, ¿cierto? Que tienen que ver un poco más con la enseñanza de la geografía, pero obviamente en el marco de la ciencia social. Entonces es para eso, solo como detenernos un poco en la decisión que ustedes puedan, digamos, asumir. Gracias. Bien, le agradezco, mi profe. Entonces, el profe José Novoa, tienes el uso de la palabra. Sí, gracias, profe Rafael. No, a mí me parece que digamos, no hay discusión en cuanto a si es pertinente o no la propuesta de los profes alrededor del tema de la enseñanza de la geografía, porque, pues como ellos mismos lo han señalado, la geografía ha tenido desarrollos epistemológicos. Yo que trabajo pues en el tema ambiental, me interesa mucho ese acercamiento a la visión ambiental en ese ejercicio transdisciplinar que hace la geografía. Entonces creo que ahí no hay discusión. Realmente ya digamos es más en el sentido práctico de dónde ubicar este panel que proponen los profes. Yo pienso pues que la primera jornada debe ser, como lo planteó el profesor Fran, de apertura de la enseñanza de las ciencias sociales a nivel global. Y luego sí, en los ejes puede haber paneles específicos, porque es que así como es importante la geografía, está la historia, está el tema de la educación en derechos humanos, está el tema de la educación ambiental, los que llamamos ejes interdisciplinares, aun cuando mucho ya se acepta la interdisciplinariedad, también hay algunos positivistas renuentes a aceptar que
la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad existen, pero nosotros, por ejemplo, nos hubiese gustado que el primer día hablar de ambientalización de las ciencias sociales, pero también entendemos que no es el único eje importante, y por eso nosotros metimos un panel de medio ambiente dentro del eje ambiental y dejar más bien que el primer día sea una mirada global. Y entonces yo lo que propondría es que sí, hoy efectivamente la propuesta de los colegas se acepte, me parece muy bien, y que podamos ver todos esos desarrollos epistemológicos de la geografía y ya como que tiene que ver eso con la enseñanza de las ciencias sociales, y que se ubiquen algunos de los ejes. A veces hay eventos donde, pero no sé si este es el caso, donde a veces no solamente hay un panel central, sino por ejemplo al final de las jornadas se programan unas conferencias, otros debates, y la gente asiste a esos debates, pero no sé si en el marco de esta virtualidad pues colocar fuera de las jornadas de trabajo que ya la virtualidad son extensas, el panel o otros paneles no pueda ser muy agotador. Entonces inicialmente pensaría yo que debe estar en alguno de los ejes del evento. Mi profe Fran, yo sé que está pidiendo la palabra, pero yo sé que le va a alegrar, ¿por qué no se lo voy a dar inmediatamente? La profe Zaina Redondo está pidiendo la palabra, le damos la bienvenida al Congreso, la profe de La Guajira, y pues ella también nos quiere colaborar con su intervención, e inmediatamente ella termine, entonces el profe Fran da cierre, digamos, a esta intervención para tomar las decisiones del caso. Entonces, mi profe Zaina, tienes el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Rafael. Quiero saber si me están escuchando porque la conectividad en La Guajira colombiana no es muy buena. Quiero que me confirmen, por favor. Te escuchamos sí, perfectamente. Muchísimas gracias. Claro que sí. Zaina Redondo, para todos ustedes, docente adscrita a la Facultad de Ciencias de la Educación de La Guajira colombiana, específicamente en el programa de Educación e Interculturalidad. A este panel me ha invitado el profesor Jorge González, quien ha compartido escenario conmigo en CINEP, y hemos estado dando una mirada a la línea de Escuela, Memoria y Enseñanza, para la cual desde mi humildad, pues propongo primeramente al profesor Jesús Castillo Molleda, profesor de la República Bolivariana de Venezuela, con una experiencia en escuela, memoria y la enseñanza. También al profesor Ernel Villamaya, un doctor en estudios interculturales, para unas apuestas, pues como se trata de dar una mirada en América Latina, estas personas podrían también vincularse a este panel. Como estamos demorados del tiempo, un saludo, un calor bastante fuerte en La Guajira colombiana y con ganas de aprender y trabajar con todos ustedes. Excelente discurso y buenas apuestas para este congreso. Buena tarde. Bueno, le agradezco, mi profe. Bueno, mi profe Fran, tienes el uso de la palabra. Solamente quiero confirmar si el profe Francisco y el profe José están solicitando nuevamente la palabra, porque creo que la mano quedó arriba desde que intervinieron, pero no sé si es que están pidiendo nuevamente la intervención o listo, le agradezco mucho, mis profes. Entonces, mi profe Fran, quedas con el uso de la palabra. Listo, pues, pensando en que tendríamos más o menos un diseño general, ¿cierto? Un esqueleto, que sería el miércoles en la mañana, tendríamos para el momento de acreditar, instalación y el panel central de inicio, ¿cierto? Que ya definiremos si es el panel global, que nos dé una mirada porque hay temas nuevos, lo ambiental, el género, la interculturalidad, bueno, hay una cantidad de cosas que este congreso está preparando, y entonces tendríamos que tener un panel así bien motivador, bien fuerte, y tenemos tiempo para prepararlo. En la jornada de la tarde tendríamos, digamos, de 2 a 5 trabajo de las mesas por eje temático, ya como lo organicemos. Y como decía el profe Novoa, en las noches, digamos, de 6 a 8, un día podríamos tener lanzamiento de libros, de documentales, homenajes, ¿cierto? El día jueves en la mañana tendríamos trabajo en mesas, ¿cierto? Y en la tarde podríamos tener un espacio para que haya estos paneles que van surgiendo, ¿cierto? Que haya, digamos, simultáneamente unos 4 paneles fuertes que queremos hacer esto, lo podemos organizar ahí. Y en la noche
podríamos pensar de pronto un panel central convocante a todos para ese día de jueves. Y el día viernes en la mañana terminaría el trabajo de mesas temáticas por ejes y en la tarde el cierre, conclusiones, acuerdos, fijación de del evento del Congreso en un escenario virtual a 2 años, ¿cierto? Pero eso nos da posibilidad de que contemos con un panel inaugural y un panel de cierre que sean, digamos, fuertes, bien jalados, y una sesión para que muchos paneles, en donde, por ejemplo, si los compañeros de geografía, desde género, desde el trabajo de enseñanza de la historia, bueno, todo lo que haya ahí, organizan sus paneles, que tengan una sesión, de tal manera que los asistentes puedan también escoger no solamente ir a las mesas, sino de pronto ir a eventos que a mí me interesaría muchísimo, no ir a los de mi mesa, porque estoy ocupado ahí, sino que haya otros espacios. Entonces, para dejar como esa amplitud, y eso nos daría que podemos manejar las 6 sesiones de los 3 días más las noches para actividades como, por ejemplo, la propuesta del intelectual boliviano que tiene una puesta en escena musical que miraríamos si va en el panel central, en la instalación. Eso ya con esto nos toca luego que tengamos todo el armazón, cómo organizamos estas 6 sesiones grandes y las 2 sesiones de la noche, la del miércoles y la del jueves, porque el viernes la idea es terminar por la tarde, que no nos lleve más tiempo. Entonces yo pensaría que sobre esa base, con lo que se ha dicho ahí, todas estas iniciativas tienen cabida y lo que nos toca es recogerlas y hacer un armazón. No hemos definido todavía el contenido ni los invitados de los paneles centrales. Hay unas menciones, unos contactos, pero nos toca también pues recoger y concretar, ¿no? Por ejemplo, muy chévere que una geógrafa como Saskia Sassen la pudiéramos invitar, o esta geografía latinoamericana nueva, o el pensamiento de todo ese trabajo en género que hay, educación. O sea, tenemos mucha posibilidad de hacer unas apuestas grandes, combinado con estas demandas más particulares. No quiere decir que sean menos importantes, sino que tenemos que combinarlas de tal manera que no haya estos reclamos de por qué se hizo un panel principal y no se hizo en otro caso. Sin duda, si se hace un panel central cuyo foco sea la historia o la enseñanza de la economía, es seguro que la gente que trabaja género dice, pero ¿cómo así? Hoy día el género es importante, es transversal, bueno, todas estas cosas, o lo ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, trabajemos sobre esa base, sabiendo que vamos a tener los ejes, 3 sesiones todos. En esas sesiones pueden funcionar tanto mesas como paneles propios del eje, pero además una sesión dedicada a paneles transversales, en donde podemos tener diversidad. Yo propondría, digamos, que le demos esa característica. Lo mismo la propuesta de la profesora de La Guajira, pues bienvenida. Igualmente, eso tiene que mirarlo el eje a cargo. Si tienen ustedes ya los nombres, los correos, las invitaciones, entiendo, profe Rafael, que el Comité de Comunicación va a presentar una propuesta de carta, de modelo de carta, para todos estos invitados, ¿no? Sí, señor, sí, ¿cómo se llama? Pues si le parece, mi profe Fran, pues viendo que lo que algunos compañeros aquí han estado sugiriendo los nombres, pues nosotros, los nombres que nosotros hemos planteado, pero pues si le parece, para que sea más democrático, si es el término correcto, sugeriría que se hicieran, que las personas o las mesas más bien nos facilitaran por medio del chat del grupo, ¿cierto? Los nombres que proponen, pues con el ánimo de erradicar la carta y si ojalá tiene forma de contacto.
En el caso, pues como el profe Fran lo decía, pues nosotros estamos sugiriendo, digamos, 3 personas que nos parece que son, que traen su propio público, digámoslo así, el solo invitarlos genera pues que haya aceptación. Pues uno es Noam Chomsky, pues obviamente si él no puede, la intención sería invitar a la hija. El otro sería el profe Habermas. Pues digamos que directamente la carta que nosotros enviamos desde la escuela, pues se la enviamos directamente al profe Habermas, pero quien nos contestó fue la hija, y pues ella manifestó que dependía del estado de salud del papá, que si no había problema, pues entonces que ella nos contribuía y nos colaboraba en el evento, pero pues que necesitábamos que lo pusiéramos. ¿Por qué se redactó la carta? Pues con el ánimo de que muchos de ellos, yo sé la acogida que pueden llegar a tener, pero pues lo que siempre nos dicen es que lo enviemos con tiempo. El profe Giovanni Batimor también se hizo ya un contacto preliminar. Son contactos, o sea, no es que sean definidos, se lo estamos exponiendo para ver la observación que pueda existir en el panel principal. Digamos que a nivel externo serían ellos, y pues yo dejaría en el tintero para la mesa de debate si el profe Fernando Sabater, entendiendo que pues hay personas que, pues aquí en Colombia hay alguna resistencia hacia Fernando Sabater. Digamos que son personas que tienen unas trayectorias y que ellos mismos, sin necesidad de, ¿cómo se llama? Sin otro tipo de presentación, ellos pueden, digamos, pueden ser representativos de lo que nosotros queremos mostrar en el Congreso. Para a nivel local, pues nosotros sugerimos el profesor Carlos Eduardo Maldonado, ¿sí? Y el profe de la Rose, perdón, el profe de la Rose, ¿cierto? Y se me pasa el otro nombre, que ya con gusto lo pongo en el chat. Digamos, esas son las sugerencias que nosotros hemos puesto, sugerencias. Veo que hay otros compañeros que están poniendo nombres, entonces si les parece, para que mandemos las cartas, nos las faciliten en el chat, nos faciliten en el chat, y si tiene alguna forma de contacto, porque muchos de ellos no, o sea, podemos tener el nombre, pero la idea sería también saber dónde lo pudiéramos enlazar para que pudiéramos, digamos, hacerle asertivamente llegar la carta. Entonces, veo que el profe Oscar está pidiendo la palabra, entonces con mucho gusto, profe, le cedo el uso de la misma. Sí, Rafael y demás compañeros y compañeras, muy buenas noches. No, dos comentarios al respecto frente a lo que menciona mi compañero Fran de la estructura que él tiene. Previo comentarios, más o menos le traté de entender a Fran cuál era la estructura, pero creo que la estructura sí debería estar más o menos un bosquejo escrita, pues plasma en un papel como para que más o menos tengamos la dimensión de cuál es el propósito de distribuir en los 3 días. Sin embargo, una acotación de quienes estamos interesados en la fundación de la asociación, creo que también se debería dejar el espacio, porque creo que entre lo que se mencionó, todo lo que estamos mencionando, no le estamos dejando cabida a la conformación de la asociación. Y en segundo punto, hablando ya del tema de los invitados, etcétera, las cartas de presentación considero a mi parecer que no se deben manejar a nivel de cada una de nuestras instituciones, sino a nivel del Congreso, que sea el Congreso que invite y no las instituciones de cada uno en particular. Muchas gracias. Sí, profe, sí, le agradezco eso. Comentaba que lo habíamos mandado a nombre de la escuela con el ánimo de ir mirando la disponibilidad, pero estoy totalmente de acuerdo con usted que corresponde al Congreso hacerle llegar la carta, digamos, oficial, digamos, del mismo, ¿sí? Para que, digamos, para mostrar la cohesión y la unidad de la actividad. Frente al otro, pues yo aquí estoy recibiendo varias personas que están enviando, pues les pediría el favor que nos facilite el nombre de la persona, y si tiene la forma de contacto, digámoslo así, para... entendemos, digamos, los títulos y las referencias que pueden tener, pero digamos que la intención sería ¿cuál? Que fuera el nombre y el correo, o el nombre o el número telefónico, si lo tiene y lo nos facilita, pues con el ánimo de optimizar el proceso, ¿cierto? Para que cuando se redacte la carta, pues entonces se le llegue a la persona y se le llegue, ojalá un correo, no a un correo corporativo ni al correo, digamos, vulgarmente dicho de la secretaria, sino que llegue directamente al panel que él revisa, para que pues entonces sepamos si él aceptaría o no y bajo qué términos, ¿no? Porque aquí es donde... pues digamos, una de las cosas que sería importante, no en esta reunión, pero sí sería importante hablar a futuro, es algunos ponentes pueden llegar a aceptar, pero generan costos al evento. Entonces necesitaríamos saber si
Hay la disponibilidad de esos costos, si lo va a asumir una institución, si lo asume el Congreso, si definitivamente preferimos profes que invitemos y que de pronto nos generen los costos. Digo que no es el tema de esta discusión, pero sí sería importante irla hablando al momento en que ellos nos digan si acepto bajo estos términos, ¿cierto? Entonces podamos decir, esta persona viene, pero nos genera estos requerimientos, podemos o no cumplirlos para saber si contamos o no con esa persona en la presentación del evento. Y frente a lo del digamos, frente a la asociación, yo recomiendo, y es una humilde sugerencia, que se termine con una persona que tenga y arroje, digamos, la mayor cantidad de personas que puedan llegar al mismo, porque habiendo muchas personas enlazadas, pues entonces es más fácil la divulgación. Entonces, esa sería, digamos, serían las 3 apreciaciones frente al tema. No sé si mi profe Francisco lo veo con la mano levantada, pero no sé si fue que se quedó con la mano arriba o si decía hacer uso de la palabra. Bueno, se refiere a mí, no, disculpe. Bueno, listo. Y mi profe Oscar Armando, ¿tienes la mano levantada también? Qué pena, ya la bajo. No, esa solo era mi intervención. Bueno, listo. Bueno, entonces mi profe Fran, pues esas eran los 4 puntos que se iban a tocar en el día de hoy. Creo que nos falta solamente el punto de varios. No sé si algún compañero desea tocar el punto de varios. Había una, digamos que no se entiende lo que propongo es que envío una maqueta de los 3 días como propuesta, ¿cierto? De lo que tendrían los diferentes espacios para que sobre esa base tengamos como la imagen de cómo estaría organizado y en dónde es pertinente que estén estos paneles que se han propuesto, ¿no? Sabemos que va a haber unos paneles centrales que no pueden ser como tan específicos, sino que sean convocantes por el carácter del Congreso, pero también unos paneles particulares que vamos a sacar un espacio no solamente para que vaya el eje, sino que para que podamos ir diferentes personas interesadas. Esa maqueta tendría más o menos 6 jornadas de los 3 días y 2 jornaditas en la noche. La jornada del primer día y la jornada del segundo. Entonces, sobre esa maqueta, para que nos hagamos la idea en dónde podría ser pertinente las propuestas que se han hecho. Pero yo la enviaría hacia mañana como maqueta de propuesta. Lo último que yo diría es que recordemos los acuerdos y si no hay más varios, entonces demos por terminada la sesión, siendo juiciosos con... Mi profe, ¿cómo se llama? Hay 2 varios que se plantearon desde el principio de la reunión. La primera de ellos, los varios compañeros en grupo de WhatsApp y ¿cómo se llama? Y por aquí mismo en plataforma solicitaron que las reuniones se pasen del día viernes al sábado. Puede ser en este mismo espacio en relación a que ellos ya habiendo ingresado nuevamente a clases, entonces se les está cruzando con sus actividades normales de la misma. Entonces, que por eso tal vez algunos que desearían estar aquí en el Congreso y que nos han acompañado, no podrían acompañarnos de aquí en adelante porque ya se cruza con sus actividades normales de clase. Esa es la primera de varios pues que someto a consideración. Podemos poner si estamos de acuerdo por el chat, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo, sábado listo. Listo, entonces mi profe, para acuerdo general, la siguiente reunión quedaría programada simplemente para que todos sepamos. Estamos hoy a 14, si estamos hablando que la siguiente estaba programada para el 28, significa que la siguiente sería 29 de agosto a las 4 de la tarde, ¿sí? No sé si hay alguna objeción de algún compañero que de pronto se le cruce con alguna actividad previa. Bien, entonces creo que sí, veo que están. La profe Carol, sí, profe Carol, perdóname que es que estoy mirando el calendario. Si gusta, profe Carol, puedes habilitar el micrófono y nos comentas, nos comentas. Hola, buenas tardes con todos. Frente a la sugerencia de hacer los sábados, pues yo la verdad no me puedo comprometer todos los sábados a asistir a las reuniones, así como si tengo organizado todos los viernes a esta hora o cada 15 días. Ya sé que tengo el tiempo organizado para poder asistir el viernes.
Todos los sábados no puedo asistir a las reuniones. Listo, le agradezco mi profe. El profe Oscar está levantando la mano. Sí, yo tengo una propuesta y yo creo que de aquí en adelante puede ser más eficiente que nos reunamos en cada uno de los ejes, la coordinación propiamente de los ejes, y que no necesariamente el comité organizador general nos reunamos cada 15 días, o nos podemos reunir los viernes un poco más tarde, ¿sí? Pero ya sería el momento como empezar a descentralizar responsabilidades. Pues mi profe, esa es una propuesta que está en el chat, la leo, tal como el profe Pedro nos las está planteando. El profe Pedro dice que porque el comité no se reúne una vez al mes, o sea que la siguiente reunión sea en septiembre, y que lo que debería ser la reunión dentro de 15 días sea más bien la reunión de los ejes para justamente hacer la evaluación de los resúmenes de ponencias y demás actividades que se intuye que se deben socializar para cada una de las instituciones. Esa es la propuesta que hace el Pedro Santi Esteban, si no estoy mal. Pues la dejo en consideración, o sea, él está proponiendo que el comité general se reúna una vez al mes, y más bien que las reuniones que se hacen cada 15 días sean con los ejes. No sé de la pertinencia, si estamos ya todos de acuerdo o no. Sí, el profe Fran dice que estaba de acuerdo. La profe Carol también está de acuerdo. Bien, entonces, si les parece, la siguiente reunión es el 28, pero soy claro de que se reúnen los ejes. No nos vamos a reunir como comité, nos vamos a reunir en los ejes. Y la siguiente reunión nuestra, o sea, la digamos de todos, ¿sí? La reunión general de todos nosotros estaría programada, o sea, ya no sería no estaría para el mes de agosto, sino en el mes de septiembre, ¿cierto? Estaría para el 11, ¿sí? Estarían para el 11 de septiembre, porque el 18 es el primer webinar, ¿no? Entonces sería el 11 de septiembre, nos volveríamos a encontrar. Sí, sí, mi profe Frank. El 28 de agosto nos reunimos, pero por ejes. No nos vamos a reunir o sea, los 101 personas no nos vamos a reunir. Nos vamos a reunir cada uno en nuestros ejes, o sea, separar el espacio para que nos reunamos cada uno en nuestros ejes. Y el 11 de septiembre, en la conmemoración de las Torres Gemelas, entonces nosotros nos reunimos, pero ya nuevamente para ¿cómo se llama? Para los puntos que y el golpe de Estado en contra de Allende. Exacto, sí, señor. Justo iba para allá, mi profe. Le agradezco mucho. Entonces, el 11 de septiembre, lo de las Torres Gemelas y el golpe de Estado contra Allende, nos reuniríamos nosotros para, digamos, para lo que se ha acordado al interior de cada uno de los ejes, en las actividades, apreciación de los resúmenes de ponencias, actividades al interior de las universidades y demás temáticas que nos resulten importantes. El 18, entonces, estaríamos invitados todos, pues para acompañar a los compañeros, que valga la redundancia, harían su primer webinar, y mi sugerencia es que mezclemos mesas, digamos que sean de diferentes mesas para presentación, si entendí bien las intervenciones que hicieron los compañeros en el transcurso del mismo. No sé si está aprobada las siguientes fechas a socializar. Sí, no sé, por el chat me dicen que sí están de acuerdo, pero no sé, no me hice escuchar. Ustedes me cuentan si hay alguna modificación. Mi profe, me están diciendo que sí, entonces sí, estamos de acuerdo. El 28 se reúnen por ejes, ¿cómo se llama? El 11 de septiembre, de importante para América Latina en general. Entonces nos reuniríamos nuevamente en el espacio de 4 a 6, ¿les parece bien? ¿O cambiamos la hora de 6 a 8 de la noche? Ustedes me dicen, o de 5 a 7. Quedo a la disposición que me fijen. Bien, me comentan que esta hora está bien, o sea, de 4 a 6 está bien, y que entonces que la dejemos así en disposición. Listo, entonces, pues mi profe Fran, no sé si hay, perdón, mis profes en general, no sé si hay otro tema de varios. Yo creo que frente a la pregunta del profe Homer, no, yo creería que cada eje
cree su forma de coordinación, ¿cierto? Porque si no pues yo preferiría que fuera a decir que hubiera como una autonomía de cada eje para cómo se organiza. Yo ya pues si gustan, pues profes, estamos socializando por el chat el documento, gracias a Angie, que ya no lo socializó en el chat, y se socializó el link de los inscritos, o sea, de todos los de que hacen parte del comité de este comité científico, pues de pronto para facilidad de cada uno de ustedes, recomendaría acercarse al documento maestro, ir a su eje, ver los docentes que ahí lo están conformando y después contrastarlos con el link del Excel, ¿cierto? Porque ahí aparece decantado correo, teléfono, número de contacto y demás. Eso para los compañeros que de pronto no los conocen. Sí. Y pues finalmente socializo a solicitud de varios docentes acá el link de las ponencias inscritas. Hacemos la precisión que ese no es el link de evaluación. Entonces, el link de evaluación les va a llegar el día lunes o martes para que ¿cómo se llama? Para que se haga el proceso como es. Ahí solamente está cómo la persona se inscribió, lo que la persona inscribió, al eje que la persona se inscribió, pero la intención es netamente informativo, no es calificativo. El del link de la otra semana sería el calificativo. Entonces, mi profe Frank, creo que ya quedaron solventadas las inquietudes y preguntas. No sé si existe algo más que deseen tocar en mesa. Listo. Muchísimas gracias, colega Rafael, y entonces nos vemos en la próxima reunión por ejes y la siguiente el 11 de septiembre. Bueno, yo también tengo que retirarme. Muchísimas gracias, colegas, y nos veremos pronto. Bien, buenas noches a todos. Les agradecemos la asistencia al Congreso Colombiano de Educación, Comité Científico, y yo les haré llegar en el transcurso de la tarde, mi profesor Omar está compartiendo pantalla, entonces les haré llegar el link de la reunión, o sea, la grabación de la misma. Pues no sé, mi profe Omar, si vas a decir algo, que me daría pena, ya que está compartiéndonos la cámara, entonces no sé si... No. Se está despidiendo. Ajá. Bueno, entonces Buenas tardes noches a todos. Yo soy el último en desenlazarme, si soy el que recoge las sillas y los vasos, entonces a todos los demás ya les dejo el link para que se vayan desenlazando. Gracias. Muchas gracias y feliz noche. A ustedes, mi profe, por acompañarnos. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias, hasta luego.